En esta oportunidad hablaremos del control transcripcional enfocado en organismos eucarióticos. Existen múltiples formas de regular la expresión génica. Una de las más importantes es regular el inicio de la transcripción. Así que básicamente la regulación de la expresión se basa en unas secuencias que están localizadas por lo general corriente arriba del gen y puede ser una sola o pueden ser múltiples secuencias. Estas secuencias se regulan gracias a la fijación de proteínas que ya las conocemos como factores generales de la transcripción. Los factores de transcripción tienen la facilidad para fijarse a la doble hebra de ADN y reconocer regiones específicas, regiones como por ejemplo el promotor. Son capaces de interactuar con la forma del ADN, especialmente con los surcos menores, y básicamente se interactúan por procesos de complementariedad. Son interacciones débiles, como por ejemplo puentes de hidrógeno, enlaces iónicos o fuerzas hidrofóbicas, pero el hecho de generar más de 20 contactos genera una unión supremamente fuerte, pero más importante es que esta unión es específica. La gran mayoría de genes cuenta con regiones corriente arriba denominadas promotores. Por ejemplo, una de las más comunes es la caja Tata. Estas regiones promotoras se encuentran aproximadamente a 20 pares de bases de distancia del inicio de la transcripción o pueden estar corriente arriba un poco más distantes, cerca de 200 pares de bases de distancia. No todos los genes cuentan con promotores. Resulta que hay genes que carecen de promotores, así que algunos de ellos, en lugar de promotor o en lugar de caja Tata, cuentan con otras secuencias corriente arriba, denominadas islas CPG o potenciadores o enhancers. Genes que no poseen caja Tata no requieren de una regulación muy precisa. Por lo general son genes que se transcriben de forma continua y se denominan genes de expresión constitutiva. Por ejemplo, el gen de la glucosa 3-fosfato deshidrogenasa o el gen de la actina beta. Por otra parte, hay otro gran grupo de genes que no se expresan de forma continua. A este grupo de genes se les denomina genes de expresión inducible y dependen de algún factor para generar dicha expresión o dicha inhibición de la expresión. Básicamente la expresión depende de factores de transcripción, factores generales de transcripción. Estos factores de transcripción pueden interactuar con el ADN y específicamente con el promotor debido a que cuentan con estructuras secundarias específicas o estructuras supersecundarias que les permiten interactuar con el surco del ADN. Entre las estructuras supersecundarias más comunes presentes en los factores de transcripción están los dominios hélice, vuelta hélice, constituidas por dos alfa hélices. Están los dedos de zinc, que pueden ser de dos tipos, alfa hélice unida con lámina beta, unidas por un átomo de zinc, o dos alfa hélices similares a la hélice vuelta hélice, unidos con dos átomos de zinc. Por otra parte, también están las cremalleras de leucina, que básicamente forman dímeros y sus alfa hélices tienen una alta proporción de leucinas, por lo tanto interactúan leucinas de una alfa hélice con leucinas de la otra alfa hélice. Y finalmente hay otro tipo de estructuras secundarias o supersecundarias denominadas hélice asa hélice, que cuentan con una hélice corta unida con una horquilla y una hélice de mayor tamaño. Por lo general requiere de la formación de dímeros para interactuar con el ADN. El hecho de contar con uno o con múltiples dominios de este tipo hace que los factores de transcripción sean capaces de reconocer secuencias específicas dentro del ADN. Así que una forma de regular la expresión génica es hacer que estos factores de transcripción se activen o se inhiban de acuerdo a lo requerido. Por ejemplo, ¿qué pasa si un factor de transcripción que tenga alguno de estos dominios está presente? Posiblemente habrá transcripción de dicho gen. ¿Qué pasaría si únicamente se sintetiza en el momento adecuado o si una vez que actúa el factor de transcripción es degradado? Finalmente es una forma de regular la expresión génica. Analicemos algunas de las formas más importantes de regular la funcionalidad de los factores de transcripción. Primera, sintetizar factores de transcripción únicamente en el momento en que se requiere hacer procesos de transcripción. Una vez sintetizados, los factores de transcripción son destruidos. De esa forma, la expresión se regula siempre y cuando haya presencia de factores de transcripción. Segunda, la unión a un ligando.
Puede que un factor de transcripción esté unido a un promotor, pero no necesariamente se genere la expresión génica. Así que depende de la presencia de un ligando para que este factor de transcripción se active. De esta forma se pueden generar la activación o la expresión de algunos genes o la inhibición o el bloqueo de esa expresión en otros genes. Un ejemplo de estos factores de transcripción capaces de ser regulados por la fijación a un ligando son las hormonas T3 y la dihidrotestosterona. Tercera, activación o inhibición por fosforilación. Es posible que múltiples factores de transcripción se encuentren en el núcleo de forma inactiva, y cuando una señal extracelular es capaz de alcanzar el núcleo, posiblemente se pueda generar la activación de una quinasa, y las quinasas son capaces de fosforilar factores de transcripción, de esta forma permitir la expresión de algunos genes. Cuarto, formación de complejos. Es posible que algunos factores de transcripción no sean capaces por sí solos de efectuar dicha acción, así que requieren la presencia de múltiples factores de transcripción, generar complejos como por ejemplo homodímeros o heterodímeros para que se dé la expresión de dicho gen. Quinto, liberación de factores de transcripción. Es posible que algunos factores de transcripción estén unidos formando complejos con un inhibidor. Así que si se logra degradar el inhibidor, el factor de transcripción queda libre. De esta forma, al estar libre puede migrar al promotor e inducir la expresión de dicho gen. Analicemos dos ejemplos de cómo se puede generar activación de factores de transcripción. El primero de ellos es una hormona derivada del colesterol denominada testosterona. La testosterona es capaz de atravesar las membranas celulares y en el citoplasma es capaz de reconocer a una proteína denominada receptor. El receptor citoplasmático forma un complejo con la testosterona y es capaz de migrar hacia el núcleo. Pero en el momento que migra el núcleo deja de ser un receptor y se comporta como un factor de transcripción. Así que es un factor de transcripción capaz de ser activado por la fijación a un ligando. Recuerden que una vez que se pega el factor de transcripción, requiere la acción coordinada de múltiples factores generales de transcripción, como por ejemplo los factores de transcripción TF2A, TF2B, TF2D, para que de esta forma la ARN polimerasa sea capaz de alcanzar dicho promotor y generar la transcripción de un ARN mensajero. Otro ejemplo es la hormona T3. Es una hormona derivada de la tirosina capaz de atravesar las membranas celulares. A diferencia de la testosterona, el receptor para la T3 está localizada en el núcleo y básicamente es un factor de transcripción, solo que está huérfano, todavía no tiene su ligando. Cuando este ligando logra alcanzar al receptor, se comporta como un factor de transcripción activo. Así que atrae a otros factores generales de transcripción para que la polimerasa genere un ARN mensajero. Recuerden que se requiere la acción coordinada de todos los factores generales de transcripción, como por ejemplo el factor de transcripción TF2A, B, D, E, H. ¿Qué hacen estos factores de transcripción? Además de posicionar a la ARN polimerasa, son capaces de generar dicha activación mediante la fosforilación del extremo carboxilo terminal. La expresión de los genes no solo depende de las regiones promotoras. Cuando se estimula las regiones promotoras por los factores de transcripción, la ARN polimerasa es capaz de inducir o generar la transcripción de un gen. Pero hay regiones localizadas corriente arriba o corriente abajo a cientos y a miles de pares de bases de distancia, denominadas regiones potenciadoras o enhancers. A la combinación entre la región promotora y la región potenciadora se le denomina región reguladora. Los potenciadores a cientos de pares de distancia pueden actuar porque la hebra de ADN es variable, es movible. Así que las regiones que están a cientos de pares de bases de distancia interactúan con los factores de transcripción y ejercen su acción sobre la ARN polimerasa. Y de esta forma hacen que en lugar de generar un transcrito se generen múltiples transcritos. Por esta razón se denominan regiones potenciadoras o enhancers. Hasta el momento hemos mencionado la importancia de las regiones promotoras o regiones controladoras en el proceso de transcripción. Y básicamente nos hemos enfocado en cómo los factores de transcripción activan o inhiben dicho proceso. Así que hemos visto cómo se regula el inicio de la transcripción. Si el proceso ya inició y la transcripción ya avanza, se puede generar una regulación sobre dicho proceso, generando una atenuación del proceso de transcripción. O si ya se obtuvo una ARN, lo que se puede hacer es regular el procesamiento o la maduración
de dicho ARN. O finalmente, lo que se puede hacer es regular la exportación o el transporte desde el núcleo hacia el citoplasma, que es donde va a ser leído el ARN. O incluso se puede regular el proceso de traducción. La atenuación del proceso de transcripción es básicamente una interrupción momentánea de dicho proceso. Cuando ya se ha iniciado el proceso de transcripción y se ha generado un ARN, si el ARN genera una horquilla o una estructura secundaria que interrumpe la procesividad de la polimerasa, el proceso de transcripción se detiene. En el momento en que se quiera continuar con el proceso de transcripción, unas proteínas reguladoras son capaces de eliminar esa estructura secundaria que interrumpe la procesividad de polimerasa y hacer que la polimerasa continúe dicho proceso de transcripción. En cuanto a la regulación del procesamiento, recuerden que procesar el ARN mensajero consiste en eliminar los intrones y empalmar los exones. Así que todo esto depende de una maquinaria del splicing. Si nosotros logramos promover el splicing, estaríamos favoreciendo la expresión. Si logramos interrumpir el splicing, estaríamos de alguna forma bloqueando la expresión de dicho gen. Una forma de regular el transporte a través del poro nuclear consiste en evitar la maduración del ARN. ¿Cuál es la maduración? La adición de la caperuza o de la 7-metilguanosina y la adición de la cola de polía. De esta forma concluimos el proceso de regulación de la expresión génica en organismos eucarióticos. En un próximo video hablaremos de cómo se realiza el proceso de traducción.